Oramos a Dios antes de comenzar. Hay distractores, ¿verdad? Pero peleemos el tiempo. Padre, tantas gracias te damos, Señor, esta mañana. Podemos estar en tu presencia, en tus atrios. Formamos templo, cada uno de nosotros cuando nos reunimos, venimos con alegría, como piedras vivas, según la figura que tú nos enseñas, Señor. No tenemos necesidad de un templo físico o ir a un lugar específico. Cuando nos reunimos 2 o 3, tú has prometido, y es en tu nombre la comunión, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios que lo que prometes, lo cumples, y tú estás en medio nuestro. Y tú estás, Señor, con nosotros en este lugar. Tu Espíritu nos da certeza a nuestro corazón que tú estás en la adoración correcta, que cuando invocamos tu nombre, Señor, hay respuesta, que es tu presencia, Señor, la riqueza, la sustancia que nos motiva, Señor, en nuestro peregrinar en esta tierra. Señor, el agua que nos refresca, que nos anima, el pan que nos da vida, que nos sustenta, para continuar en este valle de sombra de muerte, Señor. Gracias porque tú eres nuestro respirar, tú eres nuestro alimento y tú eres nuestra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En ti, Señor, podemos esperar confiadamente, porque hemos comprobado a través de los años, días, semanas, meses, que se han hecho años, que se han hecho decenas de años, Señor, y tú eres fiel, y hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nosotros reconocemos y entendemos por el Espíritu Santo que no hay otro lugar en el cual podamos adorarte, en el cual podamos, Señor, elevar nuestras plegarias y recibir respuesta, porque aquí tú envías, Señor, bendición y vida eterna. Gracias te damos, Señor, en este precioso día. No temeremos, Señor, porque tú nos enseñas que en los últimos días se iba a multiplicar la maldad y iba a producir temor, pero tú nos has enseñado que no debe abundar el temor en tu pueblo, sino tu amor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Y no tememos, Señor, sino en ti, confiadamente, como espera un león, esperamos en ti, Señor. Hay confianza, tú eres el Todopoderoso y no hay nada que tú determinaste que no vaya a cumplirse. Esperamos en ti, Señor, alegremente, confiadamente. Y mientras esperamos, Señor, nos ocupamos de la mejor parte, la cual no nos será quitada. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor. Danos gracia, Padre, para comprender y para saber darle esperanza al pueblo, para saber también, Señor, compartirle el Evangelio a aquellos que no te conocen. Envístenos, Señor, con tu poder, con tu gracia salvadora. En Cristo Jesús, por los méritos de nuestro Salvador, te damos gracias. Y todos decimos, amén. Que así sea, hermano. Aleluya. Muy bien. Es hermoso. Y vamos ahora a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Voy a leer los primeros 3 versículos y meditaremos en estos. Recuerde, esta es la predicación expositiva. Está basada en, usted lo tiene que hacer en su casa, lee el texto
luego explica el texto y luego aplicamos el texto. Si yo lo hago en mi devocional, lo tengo que hacer así. Tengo que leer el texto, ayudarme a entender el texto. Antes de ir a algún comentario bíblico, yo con lo que ya he vivido, con lo que ya tengo de palabra, yo tengo que tratar de entenderlo, ya hasta donde llegue. Ya de ahí recurro a comentarios bíblicos, a maestros probados, y luego saco la verdad central de lo que yo estoy meditando. ¿Me estoy explicando, no? Y de ahí, ¿a quién se lo aplico? ¿A mi cónyuge? ¿A mis hijos? ¿A mis nietos? No, a mí primero. Sí, nosotros. No estemos repartiendo. No, los necesitados somos nosotros y la gente también. Pero en la medida que nos capacitamos nosotros, vamos a hacer y nos limpiamos, porque recuerde que santidad es poder, hermano. ¿Qué dije yo? Santidad es poder. Y cuando nos limpiamos de todas esas inmundicias, entonces nos convertimos en instrumentos útiles en las manos del Señor. El Señor no va a usar instrumentos, y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Los instrumentos y los utensilios del templo no se usaban para ninguna otra cosa, hermano. Lo traemos desde el Antiguo Testamento. Y usted que ya sabe pensar relacionadamente, estructuralmente, bíblicamente, usted dice, ok, santificado es apartado para el uso exclusivo de Dios. Todos los utensilios del templo eran sagrados. No se podía usar un utensilio del templo en algo cotidiano, no, era apartado ¿para qué? Y de ahí viene diciendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, viene diciendo que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, ¿sí? No hay comunión Cristo con Belial. Así que es muy claro, hermano, ¿qué es lo que Dios nos demanda? Hemos predicado el mandamiento olvidado. ¿Cuál es el mandamiento olvidado? Desde Levítico, desde el Levirato. ¿Qué es lo que el Señor dijo en su ley? Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y luego dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? O sea, si nosotros no caminamos en santidad y andamos en la maldad, premeditadamente, recuerde, una cosa es accidentalmente caer en algún que no agrada a Dios, y otra cosa es premeditación. ¿Qué más sigue? Alevosía y ventaja. Entonces ese ya es un consumado maligno, ¿sí? Y dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No. ¿Por qué Dios caminó con Enoc? ¿Por qué Dios caminó con Noé? ¿Por qué Dios dice a Moisés le notificó sus caminos y a Israel qué le mostró? Sus obras. ¿Por qué hay diferencia? ¿Dios hace diferencia? No, hermano. Sino que Dios le muestra lo que iba a hacer a quién. ¿Por qué no le mostró al pueblo así lo que iba a hacer? Porque solo Moisés se acercó. ¿Sí se recuerda? ¿Y qué le decía el pueblo? No, ve tú con Jehová. Es que el monte temblaba, hermano, el Sinaí. ¿Por qué temblaba? Porque Dios estaba ahí, la gloria, la presencia de Dios. Entonces, pero el pueblo tenía terror. ¿Y qué le dijo a Moisés? Anda, ve tú y dinos, y lo que Él te diga nosotros haremos. Hermano, había impedimento para que el pueblo se acercara. Su maldad. Ellos querían estar en el confort. ¿Por qué la gente no quiere el compromiso con Cristo? No quieren la obligación, solo quieren la bendición. ¿Cuántos están ahí? Hermano, esto es personal. El conocimiento de Dios es personal. ¿Sí? No es que tú y yo conozcamos a una persona a través de otra persona. No, que tú y yo conozcamos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, ¿qué? Valga la redundancia, personalmente, hermano. Yo soy instruido, como Juan el Bautista le dice a sus discípulos, Él es.
O sea, Él dice, yo no soy, Él es. Cuando Jesús estaba ahí y sus discípulos se fueron con Jesús. Amado, nuestro trabajo es decirle a las personas, Él es el Salvador. No me mires a mí, Él es el Salvador. A Él busca, a Él seguid. ¿Sí se escucha? Esto es importante porque en la medida que conocemos de Dios, hermano, ¿qué nos puede aterrar con un temor reverente? Ayúdeme en esta meditación. ¿Qué te debe producir temor a ti, hermano? ¿Qué te produce temor? Vas a morir. ¿Tenemos temor a la muerte? Pues sí, al proceso de morir. Es feo cuando estás consciente correctamente a sufrir. ¿Qué es lo que a mí me dolería? Mis hijos, mi esposa primeramente, mis hijos, mis nietos, hermano. Y la iglesia, y cómo van a sufrir sin mí, ¿por qué se ríen, hermano? ¿Cómo van a poder sacar adelante la obra sin mí? Me dolería al estar muriendo en la agonía, pero después de que ya moriste, que tu cuerpo ya dejó de dar lata, ¿qué necesitaría usted? Nada. ¿Hambre? ¿Alimento? ¿Vestido? Nada. Porque un muerto ya no necesita nada, hermano. Pero el proceso consciente de irse es lo que uno sufre. Y eso da temor. ¿Pero qué nos debe causar más temor? Dice, no temas al que te puede matar y ya. Teme al que después de matarte te envíe completito al infierno. A ese teme. Entonces el temor reverente es ¿qué, hermano? ¿Por qué no adulteramos? ¿Porque no podemos? ¿Porque no queremos? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es aborrecer lo malo. ¿Podemos hacerlo? Tenemos la libertad de hacerlo, hermano. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. A veces aborrecemos y está el nivel de ira que pudiera ser que uno activara un arma o un gotero. El que sabe. Ten tu juguito, mi vida. No entendió tampoco. ¿No entendió? El nivel, la carga de ira para agarrar una pistola y matar a alguien la tenemos muchas veces, hermano. Nada más que por temor a Dios no, por temor a la cárcel no lo hacen. No lo hacen. ¿Sí? Para jalar un gatillo le dije, o para activar un gotero. ¿Ya entendió? Su juguito de naranja. Mi vida, ahí está tu juguito, mi amor. Tómatelo hasta el fondo, mi amor. Vitamina C es buena. Cava tu tumba. Entonces, pero ¿por qué no lo hacemos, hermano? Porque gracias a Dios que ahora, diga conmigo, tenemos una conciencia que no está endurecida. El trabajo del diablo, cuando la maldad va en aumento, ¿qué es lo que se cauteriza? La conciencia. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque Pablo apela a su conciencia y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Amado, tenemos que creerle a Pablo. Sí, pasó el filtro, está aquí en la Biblia lo que él dijo. Vamos a leer Romanos 10, los primeros versículos. Dice así, hermanos, ¿qué dice él? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, regrese una hoja y vea el capítulo 9. ¿Qué dice él? Versículo 1. ¿Verdad digo en quién? En Cristo, no miento. ¿Y qué? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Por qué? Que tengo cuánta tristeza, gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué motivo? Dice Pablo en Romanos 9, versículo 3, que es esta continua aflicción.
porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es un anatema? Es algo separado para el holocausto. ¿Sabe que hay gente que está separada para el holocausto, hermano? Dios no lo quiere, sí. Así como está la elección para salvación, está también en el que Dios no hace nada para él, déjame escuchar la palabra, reprobación. Recuerden que en el capítulo 9 de Romanos hablamos de la predestinación, pero se da a entender que los que no predestinó, ellos están ¿qué? Reprobados. Y concluimos en el capítulo 9 con la pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Y dice Pablo, no, de ninguna manera. Cuando usted ya como cristiano, con el beneficio de que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, si te preguntaran, ¿es injusto? Yo diría, sí es injusto. ¿Qué? Que Dios escogió a unos para salvación y en otros no. Él no derramó su gracia para que ellos se volvieran. ¿Por qué sí la derramó en nosotros? Porque a Él, de su soberana voluntad, le plació rescatarnos. Y algunos dirían, es que eso es injusto. Sí es injusto, hermano. ¿Qué es injusto? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en Romanos? Que no hay ni uno bueno. ¿Qué merecía toda la humanidad? El fuego. ¿Quién merecía ser salvo de toda la humanidad? A todos metió bajo pecado en la doctrina de Romanos. Entonces, ¿es injusto que nosotros hayamos sido salvos mereciendo el fuego de Dios, la ira de Dios? Pues si lo vemos desde esa perspectiva, sí es injusto. Porque hablamos en las clases pasadas que hay gente que humanamente hablando tiene mejor calificación que nosotros, o tenía mejor calificación que nosotros, y ellos no fueron escogidos, sino que lo vil, lo necio, lo despreciable, lo que no es, escogió Dios. ¿Por qué? Contiende con Él. Yo lo que digo es, si es injusto, sí, que a nosotros nos haya escogido el Señor. Esa es la injusticia que yo veo. Pastor, ¿por qué hay gente buena que le pasan cosas malas? Dicen, no lo entiendo. No, yo les digo, lo que no entiendo es que cómo nos pasó a nosotros, siendo malos. Tú eres malo, malo, y tengo fundamento porque lo dice Romanos. Nos pasó el perdón y la promesa del Dios que no miente de vida eterna. ¿Sí o no? Eso es inmerecido. ¿Cómo se llama eso? Gracia, justicia, misericordia y gracia. Acuérdese, estamos en clase, es la repetición. Justicia es recibir. Algunos que oran, hazme justicia, Señor. No le digas que te haga justicia. Dile, no, Señor. Porque va a barrer a los enemigos, pero también a ti. Entonces pidamos misericordia para nuestros enemigos, hermano. No pidamos venganza, no pidamos destrucción, porque eso lo tiene el Señor. Dice, deja a su debido tiempo, yo daré el pago. Tú no te cobres ni te contamines, hermano, aborreciendo gente tú. El que va a dar el pago es ¿quién? Y dice la palabra, deja, quítate, mía es la venganza. El Señor va a dar su pago, hermano. Así que no nos cobremos nosotros, sino pidamos misericordias ¿por quién? Por todos. Porque es lo que nos manda el Señor. Entonces, vemos aquí, ¿qué les decía yo? Que debe regir nuestras vidas, hermano. Usted, vemos que Mateo 24, a la gente le ocupa y le preocupa conocer el futuro. Sí, imagínese, eche usted para atrás 10 años, 20 años. Usted pensó que iba a estar hoy, ¿qué día es? ¿12? ¿Perdón? 12, ¿verdad? De noviembre del 2024. ¿Iba a estar como está? Con las pérdidas que ha tenido, con las ganancias que ha tenido, con los cambios en nuestro
físico, en nuestro intelecto, en nuestro caminar. Ahora con este pensamiento, no, hermano, porque no había pasado, es futuro. Ahora, va a haber un tiempo en que Cristo va a venir. Eso es la doctrina de la parusia. Nosotros estamos esperando que Cristo venga. ¿Y por qué es importante, hermano? Porque el Espíritu Santo dice la figura que está limpiando a la iglesia para que la iglesia anhele a Jesús. ¿Qué novia es aquella que no quiera casarse, hermano? Ya está en víspera de casamiento y está, ay, no sé si hice bien la decisión. No, que la iglesia no esté así. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando habla de la viuda, dice, ¿hallará fe en la tierra? Amado, es el estado más bajo de fe, de pasión que hay por Cristo. Y Él va a cortar los días porque si no, no quedaría fe, hermano, en la tierra. Pero usted y yo somos un remanente, usted y yo somos llamados a apasionarnos por Él. Hermano, ¿usted anhela verlo? ¿Usted anhela conocer al que dio la vida por usted? Y el día del tribunal no debemos tener temor, porque el perfecto amor de Dios nos dice que no va a haber juicio eterno para nosotros. Y debemos cuidarlo con temor y temblor. Ahora, voy a lo que inicié. ¿Qué debe de ocuparnos, hermano? Hoy estamos aquí. Y te aseguro que como hoy estamos aquí, va a haber un día, no sé cuándo, que vamos a estar en el tribunal de Dios, de Cristo, oyendo sentencias y diciendo, wow, los que no creyeron. ¿Cómo será nuestro estado? Ya no va a haber pecado, no nos vamos a gozar por los que no veamos y todo eso. A lo que quiero hacer referencia es, ¿qué debe conducir mi conducta, hermano? El temor a Jehová. ¿Temor de qué? Jehová se aira, hermano, y destruye. Por eso decimos Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor. Yeshua, el Salvador, el escogido, Dios en la carne. Él nos salvó y mucha gente sabe, yo lo repito, de qué nos salva Jesús. Él bebió la copa de la ira del Padre para que usted y yo podamos estar tomando en la mesa, en el recordatorio, la gracia perdonadora de Dios. Seremos librados de la ira, hermano, porque no habrá día más terrible que el día de la ira de Dios. Entonces, Jesús nos salva de eso y debemos cuidarlo. Amado, a mí me da temor porque dice que ¿qué más dice? ¿Dónde está? Primera de Corintios 6 o 9. Yo eso lo tengo mal grabado, lo necesito rebobinarlo, hermano. Primera de Corintios, no me acuerdo si es 6 o 9. 6, ¿verdad? Es que a veces lo grabé el 6, luego a veces en mi mente llega 6 y lo volteas, es 9, ¿no? Como llega el niño con el 6, ¿no? Sí se lo recuerda. Y dice el papá, no te preocupes, hijo, yo te voy a ayudar para que ese 6 se transforme en un 9 y le da vuelta a la boleta y ya es 9. Es Primera de Corintios 6, versículo 9. Dice así, no os dejéis engañar, estoy en otra versión. O no sabéis, hermanos, debemos de saber esto, o no sabéis que los que injustos. Recuerde que hoy vamos a repasar lo que es la justicia de Dios y la propia justicia, la religión o la religiosidad de Israel. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No sabes eso, hermano? Hermano, casi le digo hermano. ¿Sabe usted que los injustos no heredarán la gloria de Dios? ¿Y quién es un injusto? ¿El que no hace justicia o el que no ha sido justificado?
Dice, habiendo sido justificados, Romanos 1, 16, 17, por la fe, ya no debemos nada. Tuvimos varias pláticas al respecto. Entonces nosotros somos los justos, los justificados, pero no porque hayamos sido obras justas, sino porque Él nos justificó. Entonces, los que no han sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo, los que no han sido justificados no heredarán el reino de Dios. Así abre este versículo 9. Perdón. ¿Dónde estoy? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y aquí parece que se repite, ni los homosexuales. Amado, afeminado es, como digo yo, princeso, pero no cohabita con otro hombre. ¿Sí? Es delicado. ¿Sí? Y aparte está el homosexual. Otra explicación habla que el afeminado hace la parte pasiva. Si usted ya está grande, no entiende. Y el homosexual es el que hace la parte activa. Los que copulan, pues, varones y por ende sexo femenino, ya sea pasivo o activo, ambos dice. No es que a mí me hicieron y yo no hice, no. Ambos que practican esta abominación, ambos dos, no heredarán. ¿Sí? ¿Qué más dice? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire qué dicha, hermano. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya fuiste lavado, pero ya fuiste, tiempo pasado, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Así pues, ¿qué es lo que nos debe dar temor? ¿Sabe que hay gente que no tiene el temor reverente de Dios? ¿Sabe que hay gente que tiene temor de Dios, pero humano, el miedo? Y por eso se activan las religiones, hermano. Por eso hay mucha religión, por eso hay mucha gente que dice, no, ya voy a ir a la iglesia porque no, ya me pasé. Y su nivel, no, estoy mal ahí en ese concepto. Su medida de que ya su pecado lo va a llevar al infierno o no, entonces es su propia conciencia, que es importante. Entonces cuando el pecador dice, no, ya me estoy pasando, ya voy a ir a la iglesia. Sí, piensa que con ese acto y llegan al culto católico, lo que sea, no han nacido de nuevo, y acallan su conciencia y ya salen, ya voy a ser buenito, pero ¿qué tiempo les demora esa nube rosa, ese deseo de santidad, ese deseo de pureza, en lo que se vuelven a cargar de sus pecados y recaen? ¿Puede estar recayendo un cristiano también? Sí. Hermano, separados de él nada podremos hacer. Seas pastor, apóstol, archiarcángel, archiduque, super saiyajin, como yo digo. Creen que los pastores son super saiyajines y hay pastores que se presentan como pastores de que por su poder se hacen las cosas. Si dejas de leer, más que de leer, si dejas la comunión personal, tu oración personal con Dios, vas a dejar de leer. ¿Sí me expliqué? Si tú dejas de orar, tu oración, tu comunión personal con Dios, sigue, dejas la Biblia. Continúa, dejas de congregarte. ¿Y qué más pasa?
empiezas a tener comunión con el mundo, con la carne. Gálatas 5 en adelante, las obras de la carne, los primeros 4 conceptos que aparecen tienen que ver con el área sexual, hermano. Por eso cuando la persona anda fría, está en peligro de caer en adulterio. Si está casado, fornicación, si está soltero, y todas esas barbaridades sexuales. 4 conceptos, los 4 primeros, recuerden que es la regla. Lo que aparece primero es más importante que lo que le precede. Continúa. Pone como obra de la carne el adulterio, hermano. Por eso es que mucho matrimonio en la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque se han enfriado, se han apartado de Dios. Amado, ¿por qué estamos hablando esto? Porque Pablo oraba. Es decir, ¿pero y eso qué? Yo también oro. O oras como Pablo. Como él dice siempre. Saludaba, enviaba las cartas y decía, siempre orando por vosotros. Lo primero que hacía Pablo era orar por la iglesia. ¿De quién lo copió? Del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre estaba orando al Padre por lo que iba a hacer ese día. Él es el ejemplo, hermano. Cristo hombre, Él es el ejemplo. ¿Y por qué nosotros andamos en nuestras propias, consejos? Lo que nosotros consideramos hacemos. Amanece el día y ¿qué decimos? Pues hágase su voluntad. ¿Cuál? Ni siquiera nos encomendamos a Dios. Yo le digo a mis niños en broma, siempre le digo los caballitos, le digo cuando toman agua, levantan. Digo, le dan gracias a Dios. Ah, sí, le dan gracias a Dios. Hermano, amanece, ¿a quién hay que ir? Gracias, Señor. Ayúdame a que este día mi naturaleza de pecado no me gane. Hermano, yo batallo con mi pecado y yo creo que si usted es nacido de nuevo, usted también batalla con su carne, hermano. ¿Y cuál es la palabra que nos sale siempre a los cristianos? Es que no es justo. Sí, no es justo. Pero Dios te manda a perdonar. Dios te manda a amar. Dios te manda a dar. De gracia lo que de gracia recibiste. Entonces vamos a ver a un discípulo, cómo debe de ser un discípulo del Señor Jesucristo, porque Pablo es lo que decía, yo imito a Cristo. Él dice en 1 Corintios 10 al final, imítenme a mí. ¿Te atreverías a decirle a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? ¿Quién se atrevería a eso? Ahora, aunque no lo digas, tenemos hijos que van a hacerse igualitos a nosotros. Y los nietos dobles, hermano, porque traen el ejemplo de tu hijo o de tu hija. ¿Sabes por qué mi nieto es así? Porque tu hijo es la mitad de tu nieto, porque se multiplica. Y el ejemplo sí o sí arrasa, hermano. Muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo con tal vehemencia? Dice Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, ¿y qué reafirma él? No miento. Verdad digo en Cristo. Amado, Pablo y todos los discípulos saben que no deben tomar el nombre de Dios en vano. Y que tu sí sea sí, le dice a los corintios, y que tu no sea no. Tenemos que ser gente de palabra, hermano, de que lo que digamos que vamos a hacer, lo hagamos. Así que Pablo no tiene que llamar testigos para confirmar, sino que él dice, mi conciencia me da testimonio. Y él, por el temor reverente, dice, y sabe Dios que no miento. Amado, cuando nosotros decimos, estoy orando, ¿sabe qué es lo más terrible? Que no pasa la oración de nosotros. Siempre está en la oración porque nos amamos mucho. Desde que antes de que fuéramos conversos. Siempre el pedir es para nosotros. Y es válido que oremos por nosotros, sí. Pero no puede ser que 3 años después sigamos orando solo por nosotros.
Entonces quiero que veamos el ejemplo de un cristiano correcto, de un cristiano apasionado. ¿Por qué? Por lo que él teme. Él está orando por prosperidad. Él está orando básicamente por salud. No digo que no debamos orar, sí, pero ¿qué es la prioridad de la oración de Pablo? Por salvación, hermano. Porque él entiende que hay un día de juicio en el cual unos serán enviados, serán destinados para vida eterna y otros para condenación eterna. Si usted no cree eso en el espíritu, en todo su ser, usted va a decir, pues sí es malo, pero al final Dios, que es bueno, va a abrir la puerta para todos. Sí, al infierno. Sí, la va a abrir. Amado, es mi trabajo poder impactarte en el tema. Hay un juicio. Hay un día final, hermano. Hay un día en que no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembró, eso va a cosechar. Así que examinemos nuestra ¿qué? Nuestra siembra. Hemos dicho, si no te gusta la semilla, dice aquel, perdón, si no te gusta tu cosecha, cambia la semilla, hermano. Y es lo que hemos estado haciendo. Y hemos empezado a cosechar ¿qué? Diferente, porque hemos estado cambiando esos modos feos que teníamos, ¿verdad? Ya no nos sentimos superiores a nadie, al contrario. El siervo, incluyo siervo y sierva, no debe ser contencioso, debe ser amable con todo, apto para enseñar, para corregir, por si Dios les da la oportunidad a esos rebeldes que se vuelvan al Señor. Debemos de soportar como Dios soporta a los vasos que va a destruir. Nosotros no los vamos a destruir, pero debemos de soportar a los insufribles, hermano. A los que solamente están observando ¿qué? Tu humanidad. Se equivocó en esto. Se equivocó en el otro. Esos que nada más están ¿qué? No dijo bien esa palabra. Hermano, tú quisieras que no hubiera de esos en tu congregación, pero es necesario. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tener nosotros? La actitud que tiene Pablo. Orar para salvación, para que les amanezca. Y qué hermoso que después de que el Señor hace la obra como la hizo en nosotros, ya tienen misericordia de ti. ¿Porque eres perfecto? No. Porque ellos entienden que Dios nos está perfeccionando. ¿Sí está ahí? Pero ¿de dónde quiero partir? ¿Por qué Pablo le dolía el corazón? Porque él sabía, hermano. Él oyó cosas inefables en el tercer cielo. Él oyó cosas que marcaron su vida. Y Dios lo permitió a un hombre como Pablo para que nosotros vivamos piadosamente, hermano, con temor reverente, de que no vamos a hacer lo que Dios lo que Dios dice que va a castigar si hacemos. No debemos desear mal a nadie. No debemos tener conceptos mayores de nosotros mismos que los que debemos de tener, y debemos pensar de nosotros mismos con sensatez, que es cordura. Así que vemos que se repite en la introducción del capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo, ¿y cómo lo reafirma? No miento. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros tenemos ese modismo. No, ¿sí se acuerdan antes de ser cristianos cuando mamá nos decía algo o nuestros hermanos nos acusaban? ¿Qué decíamos? No, te juro que no miento. Por esta, ¿sí? Pero la gente que nos conocía decía, no, hombre, tú eres mentiroso. Eso se degeneró en prometer y se convirtió en perjurio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está avalándose en su corazón, en su conciencia? Y si él sabe que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, él está afrontando
con valor eso. Él dice, no miento. Amado, nosotros debemos darnos igual esa importancia a no mentir. Hay una mentirita piadosa. No, hermano, no mintamos, no digamos falsas por cubrirnos algo, no, hermano. Hablad verdad los unos con los otros. Así que dice el apóstol Pablo, digo la verdad en Cristo. ¿A qué apela para decirle que no miento? Porque él fue enviado a los gentiles, hermano, y Pedro fue enviado a los judíos. Pero Pablo era un judío. Dice que él era hebreo de la tribu de Benjamín, de la tribu donde salió el rey Saúl, el primer rey. O sea, era una tribu de reyes. Él estaba diciendo, yo tengo este linaje, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, que es la Torá, dice irreprensible. Entonces él empieza a sacar todo su currículum y él les dice todo esto, pero todo esto lo tengo por basura, y todo lo que sabemos que está ahí en Filipenses, Gálatas. Pero ¿a dónde vamos? Que él estaba yendo al pueblo gentil y él les está escribiendo a los romanos, y nosotros podemos aplicar esa referencia a nosotros. ¿Y qué es lo que quiero que veamos de sacar de valor? El amor del apóstol Pablo, hermano. Pero ¿de dónde nace ese amor? Del temor. Porque él sabía, él oyó que había ¿qué? Juicio. Y él le dice a los corintios, por eso leímos Corintios 1:6, que hay Dios no puede ser burlado, hermano, que vamos a dar cuenta. Entonces, él sabía que en Corintios 9 dice, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Parece lo mismo capítulo 9 en su inicio y capítulo 10. ¿Sí está ahí? Abra su Biblia para que no se duerma, hermano. Esté conmigo en los conceptos para que se grabe. ¿Qué diferencia ve usted? Ya se lo dije. ¿Qué diferencia ve usted en el inicio de capítulo 9, verso 1 y capítulo 10, verso 1? ¿Qué diferencia ve? La angustia de Pablo, la grande aflicción, pero ¿es para qué? Para salvación. Pero mire usted cómo lo dice el 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia. O sea, yo sé que no miento, dice Pablo. ¿Sí está ahí? ¿Y quién te da? Cristo vive. ¿Quién te da el testimonio que no mientes? El Espíritu Santo, hermano. Él lo dice en Romanos 8:14. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Usted por qué sabe que es hijo de Dios? Sé que soy hijo de Dios. ¿Pero por qué? A ver, muéstrame un acta de nacimiento. No tengo que convencerte. Yo sé que soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me da convencimiento. Yo soy hijo de Dios. Cuando oro a Dios le digo, Padre mío. Cuando oro en el pueblo digo, Padre nuestro. Pero cuando estoy solito con Él, le digo, Padre mío. ¿Sí se entiende? Ok, está la oración general y la oración personal. Cuando usted ore personal, no diga, Padre nuestro que estás en los cielos. No, ahí ya no está Pepita, Pepito, Juan sin miedo. No, usted está Él y usted en su lugar de oración y dile, Abba, vengo a ti, socórreme. Y abre tu corazón. Nadie te va a oír. En una oración comunal no puede decir, sí, yo hace rato estaba ahí, Dios mío, ayúdense, ¿cómo sufre ese hombre? No, tengo necesidad, y en ese momento llegó y como pueblo lo hacemos, pero el Espíritu te da, hermano, usted es derecho, hermano, usted es una persona que está luchando, que está esforzándose,
Usted tiene que sacar algún papel o algo. No. ¿Quién te da la convicción? Tú le puedes decir a alguien que si alguien te dice, tú te vas a ir al infierno. ¿Y uno qué les dice? Pues es tu palabra. La palabra de Dios me la confirma el Espíritu Santo y me dice que con mis ojos he de ver a mi Redentor. Porque soy bueno, porque he sido justificado. No por obras, sí por su gracia. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué es la observación que le hago? En el capítulo 9, Pablo tiene gran tristeza y un dolor, ¿qué? Continuo. Porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, para el holocausto, separado de Cristo, hermano. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. Mire, ¿por quién está orando? Mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora, Pablo es un personaje que tenía el don de la abstinencia. ¿Qué es esto? Pablo no necesitaba mujer. ¿Por qué Dios lo escoge? Porque era un erudito en la Torá, porque era un hombre celoso, hermano. O sea, Pablo era súper apasionado por Dios. O sea, a Pablo no lo escoge Cristo per se, no, lo escoge porque Pablo, aún en su equivocación, él era tan defensor de Dios, de la ley judía que se le dio a los judíos, que cuando vio a esa multitud de cristianos indoctos, él iba y los prendía y los llevaba al Sanedrín, y algunos a la horca, otros a los leones. Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Por malo? No, porque estaba mal enfocada en su pasión. Pero ¿por qué lo escogió Jesucristo? Cuando le dice Jesucristo a Ananías, ¿se acuerdan en Hechos 9? De ahí comienza cuando el Señor dice, bueno, Pablo, ahora sí ya te voy a usar, instrumento vas a ser y irás delante de reyes. ¿Por qué Pablo fue escogido para ir a las naciones, a los gentiles? Porque estaba preparado teológicamente, culturalmente, hermano. Pablo estaba a la altura de cualquier filósofo de la época. El mismo Pedro, cuando habla de Pablo, dice, y el hermano Pablo, se da cuenta que no le dice y el apóstol Pablo, porque hoy día usted no le puede hablar a uno que se puso el título de apóstol por su nombre. Dime apóstol, porque nada, hermano. ¿Cómo le dice Pedro a Pablo? Y nuestro hermano Pablo, dice, el cual ha escrito de lo mismo sobre la parusia del Señor. Dice, y reconoce Pedro, dice, y escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no están documentados bíblicamente y son inconstantes, tuercen para su propia perdición. Dice que Pablo, hermano, qué hermosura de Pedro. Pedro era un pescador, pero lo instruyó el Espíritu Santo para lo que iba a ser, pescador de hombres. Pero él fue enviado a su pueblo, a evangelizar a su pueblo. Pero Pablo dice, ¿y por qué? Si los judíos sabían, pues les hubiera puesto un toro del tamaño de Pablo. Claro que también pero su vocación de Pablo era sobre nosotros. Así que si nosotros nos ponemos estrictamente bíblicos, Pablo es nuestro apóstol. ¿Cómo? Sí, Pablo fue enviado a nosotros. ¿Sí se oye? Imagínense qué tamaño de personaje Dios nos envió. ¿Sí? Y cuando Dios le dice a Ananías, cuando Pablo, el Señor lo encuentra, lo deja ciego, lo meten de la mano a Damasco, y ahí estuvo él esperando. Y en eso estaba orando Ananías, un siervo que ya no se vuelve a nombrar. Y el Señor Jesús le habla a Ananías. No pudo hablarle directamente el Señor Jesús a Pablo. Y Pablo estaba orando en otro lugar. Y Pablo escoge a Ananías y lo instruye que vaya a ver a Pablo.
Señor, pero tú no sabes quién es ese hombre. El Señor sabe, hermano. Para el Señor no hay enemigos. El Señor al que quiere quebrar lo quiebra para su gloria, para su servicio, hermano. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Ay, ¿será que pueda con ese? Ay, pero mira mira hasta su gesto, cómo está. Decían de uno, su propia familia. Ay, pero tenía su cara así. Dice, usted agarraba una moneda, dice, y en el entrecejo se la ponía. Dice, hola. ¿Dios puede quebrar a alguien así? Sí que sí. Entonces, el Señor manda a Ananías, porque Ananías tenía miedo. Si yo ando huyendo de él, es perseguidor. Dice, ve y oye lo que él le dice el Señor, porque él también, he aquí, él ora. ¿Ya entendió? Dice, él ya está orando, él ya está de este lado. Tuvo un encuentro. ¿Quién eres, Señor? Y luego que él le dijo, ya, dime qué quieres que haga. O sea, Pablo, desde el piso, hermano. ¿Creo que Dios te puede derribar? Sí. Metafóricamente somos derribados. Pero en cada culto tienes que ser derribado. No. ¿Quiénes son los que caen de espaldas? Los enemigos del Señor en el huerto, los que fueron a buscarlo. Estaban preguntando quién es, y él se levanta y todos, dice, ante la gloria de Dios se fueron y cayeron de espaldas. Así que lo que usted vea cayendo, o que cuando vaya usted de visita a un culto o algo y le pongan la mano en la frente y ahí estén empujándolo para que caiga, no caiga. Dile, yo no voy a caer, y menos de espalda. Yo no soy enemigo del Señor. Yo voy a caer postrado voluntariamente en oración, de frente, tocando mi frente con el piso, porque no hay otro lugar más bajo, hermano. En el piso, ante Él, en reverencia, no hacia atrás. Ok. Entonces vemos que Pablo es un hombre de oración. ¿Por qué Pablo pudo hacer lo que hizo? Tuvo tal ganancia para Dios. Lo vimos que le dice a los romanos, no he podido ir, dice Romanos, porque todo lo he llenado, dice, de la gloria de Dios. Aquí ahora ya voy a poder ir. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el común denominador de Pablo? ¿Qué es lo que queremos? Hermano, el Señor dice que su casa tiene que ser llamada casa de oración para salvación. Hermano, usted y yo tenemos que ser conocidos como casa de oración, porque ese es el deseo de Dios. Y vemos que Dios escoge a Pablo porque Pablo era un hombre ¿de qué? De oración. Ahora, en el capítulo 9, verso 1 y capítulo 10, verso 1 de Romanos, parece que dice que se repite. Yo ya le dije, ¿cuál es la diferencia? En el capítulo 9, él está orando ¿por quién? Y tiene continuo dolor por su familia de carne, dice él. ¿Sí? Mis parientes según la carne. Y en el capítulo 10 ya está orando por todo Israel. Él está enviado a la obra con los gentiles, pero él no deja de pedir por su... O sea, usted está aquí, hermano, y quizás sea el único de su casa que cree. Los demás andan huyendo del Señor. Y hace usted bien en no encadenarse a ellos, porque desgraciadamente luego ellos te ponen, Dios iba a decir, bueno, el Dios de este mundo te pone lastres a través de tu suegra, de tu abuelo, de tu abuela, de tus hijos, de tus nietos, y ya el domingo se van tus hijos a pasear y ahí te dejan a los nietos, y a ti como a mí los nietos ay, pues ahí déjamelo, tenía que ir al culto, pero no te preocupes, así como Cristo sufrió, yo también voy a sufrir. Y ya te lastraron, y ya te quitaron tu responsabilidad de congregarte y escuchar al Señor y rendir servicio al Señor. Entonces, a Pablo lo detuvo. Pablo amaba a sus hermanos, a su familia. ¿Sí o no los amaba Pablo? Está diciendo que tiene que. Mire cómo dice él que tiene... que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque él sabía que sus parientes estaban perdidos, hermano. Usted y yo tenemos que orar por nuestro cónyuge. Si usted sabe que su cónyuge, ¿por qué se van? Si usted sabe que su cónyuge está perdido, usted debe de tener... Ahora, no debe, debería
¿Qué es lo que naturalmente debe de manifestarse si yo sé que hay un infierno? Y que los que no han confesado a Cristo, como dice Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del día de la ira de Dios. Entonces, si yo sé y por el fruto de mi familia, estamos hablando Romanos 9, mi familia según la sangre, yo los veo y ¿qué? Fuman, toman, su boca ¿cómo se dice? Los descubre que no, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, es que sí, yo soy mal hablado y todo. No, eso es tu corazón lo que está allí. Es que cuando me enojo me sale la carne. No, vives en la carne. No has nacido de nuevo. Hermano, podemos airarnos, pero hay que saber argumentar. Hoy día los psicólogos y los que manejan dicen, es inteligencia, ¿cómo le llaman? Emocional. El espíritu es dominio propio, ¿no? Yo me he molestado, pero no ha salido malas palabras de mi boca, ¿sí? Ni golpear, que ya es otro nivel. Entonces debemos de ver por el fruto los que no son salvos. ¿Pero a quién? ¿Del mundo? No, de nuestra familia. Hermano, y debe dolernos, porque dice Pablo que él tiene un continuo dolor y una profunda tristeza. Hermano, es que si no amamos a los de nuestra casa y no estamos proveyendo el pan de salvación para nuestra casa, hemos venido a ser peor que un incrédulo. ¿Cómo es posible que tomemos nuestras Biblias, nuestros arreos y el niño no quiere ir a la iglesia y ya tu niño es tu esposo o tu esposa, ya tiene más de no sé cuántos años y es que no quiere ir? No importa, yo voy a orar por ti para que no, hermano, uno debe ser esa piedra por amor. Hijos rebeldes, peléalos. Acuérdese que por usted se peleó una gran batalla. No sabemos ni quién estaba orando por nosotros cuando nos veía pasar así en camino de muerte. Yo no dudo que Dios usó, hermano, Dios podía haber llegado a Pablo, te lo repito. Sí, directamente, hacer pum como cuando lo encontró. Sí, a nosotros nos sucedió así, pero luego Dios usa instrumentos de carne y hueso para continuar la obra. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha determinado, hermano. Dios dice en Efesios 4 que Él dio dones a la iglesia, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque así le plació a Él usar hombres capacitados por Dios, dotados por Dios para que todos lleguemos a la estatura y al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí estamos hasta aquí de acuerdo? Doctrinalmente. Entonces, no es de que ya eres salvo y ya, pues ahí Dios que se ampare de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos. No, hermano, eres tú el instrumento que Dios determinó que nos va a usar. Pero cuando nosotros nos limpiamos, seremos instrumentos útiles para la obra. Pero si el que va a salvar, el bisturí que va a operar, permíteme la analogía, está contaminado. Hermano, imagínese que lo van a operar y usted ve ahí alcanza a ver antes de la anestesia el instrumental de cirugía y ya lo ocuparon y está todo sucio y le dicen, no me vas a matar con eso. ¿Qué se hace con el instrumental quirúrgico? Se esteriliza. Que no podemos ser instrumentos sucios. Tenemos que ser instrumentos ¿qué? Santos, puros, para poder tener esa función. Entonces, ¿cómo estaba Pablo por su familia de sangre? Con profunda tristeza y un dolor ¿qué? Continuo. Hermano, si algo te tiene que preocupar es ver a tus hijos y en un análisis espiritual, en un discernimiento espiritual decir, este muchacho no conoce al Señor. Esta muchacha no conoce al Señor. Esta varona, este varón, no es nacido de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¡Te vas a ir al infierno! No, pedirle. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que vamos a ver. Cuando estamos en esa situación,
tenemos el ejemplo bíblico, no lo que yo crea que debo de hacer. Lo voy a tratar duro, lo voy a tratar así. No, es que no es con tus estrategias, no es con tus armas personales, es que ahora le voy a aplicar la ley del hielo. ¿Sí conoce usted la ley del hielo? ¿Cuál es? Frío, para que aprenda. Porque hay gente así, hermano, que quiere que a la voz del amo llegue ahí. Sí, dígame, ¿qué? No, ese es abuso. Profundo dolor. ¿Sabe que la única vez que aparece un familiar de Pablo es en Hechos, cuando lo atrapan y estaban conspirando y ayunaron y juraron no comer hasta no darle muerte a Pablo, que había sido compañero de ellos? Entonces los judíos, pero dice en Hechos capítulo 24, solo aparece un renglón, hermano. Dice, pero el hijo de la hermana de Pablo escuchó y le fue a decir a Pablo, están conspirando para matarte, porque él había pedido que lo llevaran con el César, y en eso iba, en esa narración está en Hechos 24, creo. No lo busques, es un versículo, si quiere apúntelo o pregúnteselo ahí a San Google cuando tenga tiempo, pero ahí está, en verdad créame que ahí está, y dice que era el hijo de la hermana de Pablo, y si es el hijo de la hermana de Pablo, este muchachito era ¿qué? Sobrino de Pablo. Entonces Pablo sí tenía familia, tenía tenía familiares pequeños, cuñados. A eso voy. Él era solo porque Dios lo preparó, porque para ser misionero, hermano, en verdad el misionero debe tener, ahora ya no necesitamos ese tipo de misionero, porque ya no es tal el peligro y los viajes. De hecho, no podía ir en un barco con una esposa porque estaba prohibido subir a un barco con una travesía larga a una mujer, por obvias razones. Entonces, Pablo en ese tiempo, en ese contexto, porque no va a faltar alguno que diga, no, yo soy misionero como Pablo. Nada, si tienes el don de abstinencia, ¿cuál es el don de abstinencia? No necesita mujer. Wow, ¿cómo será eso? Ni idea, hermano. ¿Cuántos aquí tienen el don de abstinencia? No, porque buscamos casarnos. ¿Sí o no? Ok. Entonces, Pablo fue preparado por Dios desde el vientre, desde antes de su madre. Él fue escogido para eso, hermano. Él ya no tenía que preocuparse que de una esposa que tenía que tenerla y todo eso. Ahora, ¿está mal? No, estamos hablando de la persona del apóstol Pablo. ¿Sí se entiende? ¿Me estoy explicando? Ok, entonces vemos cómo Dios ocupa a Pablo. Pero ¿qué es lo que sí debemos y se puede aplicar a nosotros, mis amados hermanos? Es la pasión, la devoción. ¿Nacida de qué? De que él estaba consciente que había un castigo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer si tú en tu familia tienes, obvio, familia que no ha nacido de nuevo? ¿Qué tienes que hacer si en tu región, ¿cuántos aman Minatitlán, hermano? Yo amo Minatitlán, aquí nací, me quise ir, aquí nacieron mis hijos, mis nietos. Hermano, aquí es la tierra que Dios me dio, que fluye leche y miel, hablando metafóricamente, y aquí es donde comemos, hermano. ¿Sí? Y aquí es donde Dios. Entonces, aquí donde Dios nos puso, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que esta ciudad, esta región sea salva, que venga avivamiento sobre nuestra ciudad, hermano. Pero si no tenemos conciencia que hay un juicio, si no tenemos el amor de Dios, hermano, no somos sal en esta tierra, no somos luz en esta tierra. Sino es que yo predico el evangelio. Antes de predicar el evangelio, oremos para que Dios no solo nos use a nosotros, sino que use a ¿quién? A todos sus siervos y siervas que Dios tiene aquí en esta región. ¿Sí? Que Dios alcance, que Dios use, hermano.
Por eso es que no debemos hacer proselitismo. Yo le digo a las personas, aún a mis propios hijos, si Dios te alcanza y tienes que ir a otra congregación, y tú ve. Y ya es que ese es nuestro deseo, hermano, porque no somos la única iglesia. Dios nos libre que fuéramos los potentados, no, ¿cómo se dice? De la verdad. No. Nosotros no tenemos la verdad nosotros. Cristo es la verdad. Y toda iglesia que predique sanamente, con temor reverente a Cristo, hermano, y Dios es el que lleva a las iglesias, a los que han de ser salvos. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros debemos de tener? Conclusión, cuando tengas este problema, hermano, ¿sí? De que tienes tu familia perdida. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo dice en el 10? Dice, hermanos, el deseo de mi corazón, dice Reina Valera 60, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es un coche, hermano. No, de usted no, del mío sí, yo no tengo coche. Usted tiene coche, yo no tengo coche, tengo una bicicleta, pero no puedo llevar a mi esposa o ir por el mandado. A veces vengo con 2 bolsotas, hermano. El deseo, el anhelo de mi corazón, el deseo de mi corazón. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? La salvación. No que sean prósperos, no, más se van a perder. No confundamos. Señor, dale salud a mis hijos que vivan 90 años. Más condenación, porque su expediente se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande. Dale a mis hijos, porque ese es luego el problema que tenemos. Tenemos una mente materialista. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos nacido nosotros de nuevo, porque no tenemos conciencia de pecado. No tenemos conciencia de que hay un infierno. ¿Por qué la iglesia está tan seca, hermano? La iglesia solo vive para sí. La iglesia no predica el evangelio porque no creen que Cristo viene y que va a haber juicio. No creen que después que el hombre muera una sola vez, el cuerpo se va a la tierra y viene juicio. No lo creemos, por eso andamos así por la vida. No, oro a Dios por mí, que yo tenga ese anhelo de ver salvos, primero a mi familia, según la carne, hermano, y después a mí, Minatitlán. Sí, yo no estoy en Europa, hermano, ni en América del Norte. Yo estoy aquí en este pueblito. Sí, en este pueblito, como tú quieras, bicicletero, y yo soy el primer bicicletero de Minatitlán. Sí, pero yo amo esta ciudad. Tú no puedes pelear lo que no amas, punto. No puedes. Aunque te metas con martillo y estaca, el amor es una fuente y el amor de Dios es esa fuente, hermano. Yo amo mi tierra. No, debes tener una visión mundial. No la tengo. Tengo aquí este campito de frijoles, como he dicho. Pero hasta la espada le quedó pegada a ese valiente de David. Le encargaron, tú aquí cuidas. ¿Y qué era? Dice un campito de frijoles, hermano. ¿Qué es aquí? Tiene 10 metros de ancho por 20 de largo. Y este es mi campito de frijoles, hermano. Y lo peleo, hermano. No soy perfecto, pero traigo la espada en mi mano. Y es la palabra de Dios. Y el que se levanta contra eso, tengo la frente dura como un pedernal. Y no soy necio, hermano. Pero este es porque voy a llegar delante de Dios y me voy a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, me diste un campito de frijoles. No alcanzaba ni para la renta. El Señor da talento según la capacidad. A mí me dio eso. No me dio una mega iglesia porque no tengo la capacidad, hermano. No tengo. Me dio este talento. Y aquí me va la vida. Y eso es lo que enseño a mi esposa, a mis hijos, y que Dios me dé la oportunidad de seguir el legado hasta con mis nietos. Y que Dios pueda ayudarme en
contagiarle a usted la pasión, porque es la pasión, el anhelo. Sabes que tu pasión, tu oración revela tu pasión. ¿Por qué pides? Hermano, ¿pides por comida, vestido? No, eres inconverso. Son cosas que piden los inconversos. ¿Qué comeremos? Hermano, ¿te ha faltado? A mí no. ¿Qué vestiremos? Hermano, tenemos ropa ahí que en vida nos va a hacer falta. ¿Qué te ha faltado, hermano? ¿Por qué te empeñas en pelear por las añadiduras? Y ahí van buscando las iglesias donde les prometen paz, felicidad, multiplicación. Eso es fábula. Y eso habla de que en tu corazón tu anhelo es material y no es espiritual. Que tu anhelo es por la eternidad y no por lo pasajero. Amado, que Dios nos ayude a tener pasiones genuinas y que en verdad querramos, anhelemos y que sea nuestra oración y que nadie nos esté, hermano, ore. Cuando usted está peleando algo, lo que debes de pelearlo es en oración. Tu anhelo, tu pasión debe ser por la salvación, asegurarte tu salvación. Y si por el Espíritu tú sabes que eres salvo y que tienes que ser perfeccionado, hermano, de ahí debes empezar a orar por tu casa y por tu tierra. Amén. Y en la medida que tu corazón se ensanche, empiezas a pedir por el Estado, y luego por la República, y luego por los continentes, y luego por el mundo. Sí, hay gente que empieza a pedir por el mundo y no piden por su casa, hermano. A mí eso me dan urticaria, hermano. Esa gente que anda, yo ya ando visitando las iglesias. ¿Y tu iglesia cómo está? Nosotros le llamamos, son luz del mundo, sí, y oscuridad de su casa. Hermano, tus hijos no son salvos y andas salvando a los hijos de los vecinos. ¿Y tu casa? No, ese pastor nada más tiene corazón de pastor, ese nada más ahí le gusta estar. No es que me guste estar, hermano. Es que yo creo en algo. Si no hay oración, no se mueve nada. Sí. Ore usted y verá la gloria de Dios. Ore usted con fe y Dios le va a contestar sí o no. No es obligado que sea así. Dios te va a decir no, todavía no es el tiempo. ¿Por qué estaba yo quebrado ahí? Porque dice, confiadamente esperé en el Señor y Él me oyó. Hay peticiones que yo tengo delante de Dios y lo doy como testimonio porque estoy así y casualmente me tocó esto. Muchos saben que mi hijo mayor, su esposa le reprendí y me aborreció a muerte, se fue y se llevó a mis nietos y no los puedo ver. Tiene como 4 años. ¿Qué tiempo se murió Tania? 5, voy para 6 que no veo a mis nietos. Y ahora vino y ayer vino y me dice, pa, ¿no tienes una Biblia? Dice, quiero una Biblia. Y le di una Biblia que yo uso. Le digo, mira hijo, tengo esta. Le digo, pero sí se ve. Le digo, pero todos esos apuntes, le digo, son de mi puño y letra. Le digo, así que cuando ya no esté, conserva la Biblia. Le digo. Hermanos, si no peleamos por la salvación. Y fui a hablarle y lo busqué. Y dice, el pastor Gustavo no busca a su hijo. El hijo pródigo, el que lo hizo volver en sí, no fue el Padre, fue el Dios eterno de gloria. Y él volvió en sí. ¿Qué es lo que hizo? Iré y buscaré a mi Padre y le diré, Padre, no soy digno. Pero ¿quién hizo la obra? ¿El Padre terrenal o el Padre? Entonces, hermano, usted confíe. Usted pídale a Dios y el que los quiebra para su gloria. Aleluya. Pero es a través de ¿qué? Cuando el anhelo de tu corazón es para salvación de tu casa, hermano. No puede ser que seamos salvadores del mundo y nuestros hijos están más perdidos que un ciego en tiroteo. Peleemos la casa. Yo salvé al mundo, te va a decir alguno, pues yo solo Dios me concedió mi casa. A ver, y cuando me presente delante de Dios le diré, aquí estoy, Padre, yo y los hijos que tú me diste. Hermano, peleemos nuestros hijos.
y los hijos de nuestros hijos. Pero ¿cómo se pelea? Con el ejemplo, con testimonio, con oración, con pasión, con anhelo. Dejemos de gastar nuestras oraciones en cosas vanas y oremos por salvación, perdón y vida eterna. ¿Cuántos recibieron el mensaje? Amén. Hermano, eso será la diferencia. ¿Por qué la iglesia no es causa de avivamiento en su ciudad? Porque no tiene pasión por las almas. ¿Qué vino a enseñarnos el Señor Jesús? El Señor, sus hermanos fueron salvos, su mamá fue salva, su papá fue salvo, pero después de ahí Él posó su mirada ¿en quién? Y al ver las multitudes, Él se compungió, porque eran como ovejas sin pastor, dispersas. Hermanos, debemos tener el mismo sentir que hubo en el corazón del Señor Jesús y hay a la diestra del Padre. El mismo sentir que hemos visto del corazón de Pablo debe estar en nosotros. Nuestra salvación y entender de qué nos libre el Señor y luego orar, interceder, clamar, gemir por tu casa y asimismo clamar, gemir, ayunar, orar por nuestra ciudad. Nosotros tenemos años orando, hermano, desde que Dios nos alcanzó por el avivamiento de Minatitlán. Y hemos hecho cosas, pero por fe hicimos, con mi hermano, mi hermana, hemos hecho cosas, hermano. Hemos llenado de aceite Minatitlán y sal y vino. Y es cosa de locos, hermano. Cuando fui madurando, creciendo espiritualmente, entendí que mi confianza tiene que estar en el que está en el trono y en el que abrió el camino y llegar hasta el trono de su gracia y decirle: Padre, mi tierra se pierde, mi tierra perece, mis hijos, Señor, no te conocen. Ese es el clamor. Y oro a Dios, hermano, que seamos una iglesia que antes de tener una visión mundial, mira al que está contigo, mira a tus hijos, mira a los hijos de tus hijos. Y en un discernimiento espiritual, tú ves su fruto, hermano. No son hijos de Dios. Sí. La paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Porque dice Pablo del pueblo, dice que él da testimonio. Dice: yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Esos son los religiosos. No es que yo soy católico, es tu esposo, tu hijo. Dice: sí, pero esa es tu propia justicia y estás rechazando la justicia de Dios. Hay que decirle a los que creen en la salvación por obras que la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Sí se entiende lo que está diciendo aquí? Pero con el favor de Dios, el próximo martes, hermano, estaremos aquí. Pero no se espere hasta el próximo martes. Estudie, ore y sobre todo, aplíquese si está usted orando por los suyos. Para que no sea luz del mundo y oscuridad de su casa y de su tierra. Que cuando usted se vaya, se diga algo de usted bueno. Que haya gente. Cuenta una ilustración que en el pueblo iba el ataúd, iba la carroza y atrás iba mucha gente, casi todo el pueblo, dice, con flores, rosas en las manos. Y dice un visitante y pregunta: ¿quién murió tan ilustre? No, dice, era el florista del pueblo, dice, el que cultivaba flores y siempre la gente pasaba y les regalaba flores. Hermano, ¿qué mayor flor? ¿Qué mayor regalo que el Evangelio? Y cuando ese hombre murió, cosechó. Iba todo el pueblo en la calle con flores, con rosas. Hermano, que cuando partamos de este lugar, dejemos huella. Y la gente no llore por dolor, sino que reconozcan que tu vida
los impactó. Vivamos para eso. En el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.